vencer en el área financiera. ¿Cómo nosotros podemos vencer en el área financiera? Bien, si nosotros fuéramos continuar creciendo en los políticos, en la ciencia, y de ahí va, bien, nos encontramos en donde estamos. Yo no soy contra la política ni contra la ciencia. Es decir, todo lo que es bueno solo puede venir del Padre de las Luces. Ahora, no puedo poner eso en primer lugar, no prestar atención a Dios, porque ese es el gran problema. Está viendo. ¿Te acuerdas? Hasta que vimos en la Biblia el otro día, un señor era muy rico y dijo: alégrate, hombre, tantas cosas, yo no tengo ni lugar para guardar todo lo bueno que he conseguido. Yo voy a hacer algunos almacenes nuevos, grandes, voy a poner allí todo y después voy a descansar, voy a hacer fiesta. Él no precisaba de Dios, él confiaba en el dinero. ¿Y qué sucedió? Dios dijo: hoy mismo voy a mandar a buscar tu alma. ¿Sabe? Jesús dijo que es muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios, y mucha gente se queda pensando: ¿pero por qué Dios es contra las riquezas? Pregunto yo a ti. No, Dios no es contra las riquezas. Él hasta hizo las riquezas. Él lo hizo. Él hizo. Entonces no puede estar en contra. ¿Y por qué Jesús dijo que es muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios? Es muy difícil porque el rico confía en sus riquezas. En verdad, él tiene la riqueza o el Dios del dinero, que se llama Mamón, en el corazón, y él hace todo por tener el dinero. Y el sistema del mundo hoy está así, es eso. Y por tanto, las personas cada vez prestan menos atención a Dios y solo piensan en el dinero. Pero el dinero, al final de cuentas, ni siquiera les va a dar la vida eterna. No, se van a morir, y ahora con el virus, a prueba está ahí. Pero bueno, la cuestión que se pone es que Dios no es contra las riquezas, sino contra... El problema es que esas personas confían no son en Dios, sino en las riquezas. Y hoy estamos viendo que eso no sirve. Y entonces, ¿cómo usted puede vencer en el área financiera, en medio de una tempestad financiera, en medio de una gran crisis, en medio de un país que puede estar debajo del suelo financieramente? Es creer no solo en Dios, sino en el sistema de Dios, en aquello que Dios promete. Y el título de mi pequeño mensaje es el siguiente: cuando hay crisis, hay transferencias de riquezas, de los malos, de los injustos, de los corruptos, para los buenos, para aquellos que son de Dios. Yo voy a repetir porque esto es muy importante. Siempre que hay una crisis financiera, siempre Dios hace esto: saca a unos y coloca esas cosas en las manos de los otros. ¿Saca a quién? A aquellos que irritaron a Dios, que no aman ni se convierten. Y no hay manera de parar de hacer mal al prójimo, de esclavizar a los otros. ¿Y da a quién? A aquellos que son justos, a aquellos que son fieles a Dios. Hasta hay una palabra de Dios que dice eso, que Dios busca a los fieles de la tierra. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que confían en Dios, aquel que anda con Dios y que él es fiel a Dios, ¿cierto? Dios sabe y puedo confiar en esa persona, incluso cuando todo está en contra. Esta persona no me va a dejar, esta persona me va a amar, no importa las circunstancias. Ayer estábamos hablando, habla de nuevo sobre Sodoma y Gomorra, y al leer esto y estudiar la palabra de Dios ayer y hoy, vino a mí el siguiente hecho. Cuando Dios, las tres personas de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifestaron físicamente y aparecieron en, ¿cómo se llama aquello? Carvalhais de Manré. Es una floresta. Era donde Abraham vivía. Y claro, Abraham se quedó todo contento, pidió a la esposa para hacer cosas especiales para Dios, todo eso. Y las tres personas estaban hablando entre ellas y decían así: ¿por qué nosotros vamos a omitir, esconder lo que vamos a hacer? Vamos a contar porque nosotros creemos en Él, confiamos, Él es como uno de nosotros. Y
Dios dijo una cosa importantísima. Es que nosotros sabemos, y yo sé, dijo Dios, que Él va a hacer con que sus hijos me sigan, los nietos, los bisnietos, y ellos van a ser una gran familia que siempre me va a seguir. Y yo vi esa palabra extraordinaria. ¿No piensas? Porque los judíos que son, es la familia de Abraham. Y ellos no tienen vergüenza de decir que son de Dios, de poner aquella cosa en la cabeza, de andar con la Biblia. No quieren saber. Y ellos son de Dios, punto final. Pero muchos evangélicos no son así. No educan a los hijos. Pues, mi hijo no le apeteció venir a la iglesia, mi hijo así. Pero espera allí. Por eso Dios también no bendice a cierto tipo de personas, sea evangélico, sea lo que fuere. Porque ellos no honran a Dios, ellos no son fieles y Dios busca a los fieles. Si yo soy fiel a Dios, voy a enseñar a mis hijos en los caminos de Él. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces, eso es una cosa muy importante. Ahora, hay una historia en la Biblia que hasta tengo aquí abierto, que viene en mi Biblia, pobrecito viejo, pero ya no tiene tapa, pero tiene el contenido. ¿Conoces aquella historia? De las mías, conozco. Ananías era una chica que estaba en una cierta iglesia y que la profesora decía, no, eso es para hoy. La semana siguiente, eso también no es para hoy. Sanidad divina no es para hoy, nada era para hoy. Y un día la chica aparece en la iglesia infantil con una Biblia, solo tenía una tapa. Y la profesora de la iglesia infantil le preguntó, querida, tú perdiste la Biblia, ¿qué pasa? No perdí. Entonces, hija, ¿estás viendo que solo tienes la tapa? No, yo fui sacando las páginas que no eran para los días de hoy. ¿No te ríes? Ya conozco la historia, ya oí muchas veces. Pues aquí es al contrario. Tú perdiste la tapa, pero tengo el contenido que es lo más importante. Muy bien. En Génesis 26 sucedió un fenómeno muy que tiene que ver con los días de hoy. Dice así en Génesis 26, y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. O sea, había una gran crisis, había hambre, las semillas no funcionaban, el ganado no se reproducía. Y ya sucedió en algunos países donde los gobernantes se burlaron de Dios y bueno, no quiero entrar por ahí. Y entonces, cuando él también estaba queriendo ir para otro país, porque allí no funcionaban las semillas, Dios le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, pero habita en la tierra que te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, dijo Dios, y te bendeciré a ti y a tu descendencia, que son los hijos, nietos, etc. Y daré todas estas tierras a ti y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia, tus hijos, tu familia, como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera. Y por tanto, lo que sucedió fue que Isaac, él oyó a Dios hablar aquello. Y él tenía dos caminos. O iba a creer, o iba a pensar como una persona normal del mundo. No funciona. ¿Cómo voy a gastar más semillas si yo gasto las semillas y no va a producir? Yo no voy a hacer harina, no voy a tener pan, no voy a morir de hambre. Es mejor ir lo más deprisa posible, pero él creyó. Y él creyó. Dios le apareció y creyó. Y usted está, quién sabe, oyendo y está con nosotros por la primera vez. Y es Dios que quiere hablar con usted para que también usted crea, para que usted sepa que Dios es tu amigo. Dios está de tu lado. Dios quiere hacer un milagro financiero en tu vida. Es verdad. Es eso que Dios quiere. Nada es por casualidad. Y entonces, ¿qué es lo que Isaac hizo? Dice en el versículo 12 que Isaac sembró en aquella tierra, en la tierra que no daba para nadie, en la tierra que ya estaba comprobado que no funcionaba y por eso toda la gente se fue y él se quedó y sembró en aquella tierra, apostó en aquella tierra y creyó en la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Cosechó aquel año 100 por 1. ¡Wow! Él cosechó 100 por 1. Cada semilla produjo 100 veces más. O sea,
Para todo el resto del mundo no funcionaba, pero para él funcionaba. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque el Señor le bendijo, el Señor estaba con él, el Señor lo bendecía. Escuche, la Biblia dice que en vano trabaja, ¿sabes a qué es Proverbios? En vano la persona trabaja y guarda, y a no ser que Dios guarde nuestra casa, en vano nosotros trabajamos. O sea, Dios es el bendecidor. Si nosotros tuviéramos a Dios de nuestro lado, entonces las cosas van a funcionar bien. Y es por eso que es muy importante que andemos con Dios. Pero la persona que no tiene a Dios y no quiere nada con Él y hasta llega a burlarse de Dios, Él está construyendo la casa en la arena y un día de esto se va a quedar sin nada. Está viendo. Y este es el momento que estamos viendo. Ese es el momento. Ya imaginó. El petróleo está casi cero. El petróleo, los poderosos del petróleo, las grandes megas compañías de aviación, todas en el suelo. Las mega empresas del mundo, todo cerrado. Solo Dios sabe lo que va a suceder, pero algo de bueno no va a suceder, no. Millones y millones de personas despedidas. Es la hora de que las personas se vuelvan para Dios. Es Él quien tiene poder para hacer las cosas funcionar. Este Isaac fue un hombre sabio. Él creyó y sembró en aquel terreno, creyendo con fe, la fe que vence al mundo, que lo que Dios prometió va a dar cierto. Y Dios dio cierto. Y él cosechó 100 por 1. No porque él era el chico experto, no porque él era el mejor agricultor ahí de la región, porque él sabía todo y más alguna cosa. Nada de eso. No porque tenía una gran técnica de riega, de no sé qué. Nada de eso. Él solo tenía a Dios. Solo tenía a Dios. ¿Está viendo? Y él cosechó 100 por 1 en aquel año. Y es eso que Dios quiere hacer en su vida, señor empresario. Solo Dios. Y a veces es pena, ¿verdad? Que la persona solo después de golpearse en el suelo, en el fondo del pozo, cuando ya no tiene ninguna hipótesis, es que se acuerda. Espera allí. ¿Dónde está Dios? Bien, más vale tarde que nunca, ¿no es verdad? Dios no va a abandonar, porque Dios es bueno. Pero Dios es bueno no quiere decir que es un cheque en blanco que va a hacer lo que usted quiere. No, usted tiene que hacer lo que Dios dice y entonces sí, también usted va a vencer. Ahora otra cosa importante es que él no fue apenas bendecido en aquella vez. ¿Qué es lo que le sucedió después? Él no apenas cosechó 100 por 1, sino que se quedó próspero en todas las áreas. Ganó mucho ganado, muchas personas, él se quedó muy próspero. Y de tal manera que los vecinos, los filisteos que lo oyó, hasta se quedaron con envidia, porque era tan próspero, porque Dios lo bendecía. No apenas hacía una cosecha, sino todo lo que estaba haciendo. Tenía ganado, tenía propiedades, tenía empleo, y los otros que eran chicos expertos, dueños de todo eso, perdieron todo y se quedaron sin nada. Y por tanto la lección es esta. Por eso el título es este. En tiempo de crisis es cuando Dios hace transferencias. Saca de los malos, de los injustos, de los corruptos, de aquellos que no quieren nada con Dios. Y viene el juicio de Dios. Y saca a estos y da a aquellos que son fieles. Esa es la gran verdad. Y en nuestra iglesia tenemos literalmente millones y millones de testimonios de estos. Y por tanto, usted que está en directo con nosotros puede también, volviéndose para Dios, ser un Isaac en los días de hoy. Entréguese a Jesús, dé oídos a Jesús, haga lo que Dios dice. Ahora, ¿cuál es el gran secreto del área financiera que tenemos que guardar en nuestro corazón? ¿Cómo el dinero funciona? ¿Es por pedir, por llorar, orar? No. Entonces, el dinero viene por sembrar, porque Jesús habla en Marcos que todo en el reino de Dios es como una semilla. Todo es todo. Entonces, dinero también es una semilla. Quiere decir que nosotros cuando sembramos dinero, ese dinero
se vuelve una semilla que va a crecer, que va a dar fruto, va a dar más dinero. Entonces, si quiero cosechar más dinero, yo tengo que usar una semilla que va a dar ese fruto. Exacto. Entonces, para tener dinero, tengo que sembrar dinero. Ahora, es una ley absolutamente verdadera y fantástica. Incluso la persona que está en una situación complicada y difícil, después iré a enseñar otra vez a lo largo de las semanas y días y semanas, que incluso en tiempo de hambre, en cuanto usted precisa de colocar una semilla en la mano de Dios, porque Él no puede multiplicar 0, 0 multiplicado por 1000 no da nada. Pero lo que usted coloca en la mano de Dios, incluso en tiempo de hambre, Él va a multiplicar. Como Dios es amigo suyo y mío, cuando la persona está muy mal, muy afligida, Dios hace la multiplicación, no en el tiempo normal. Vamos a suponer que usted iba a sembrar no sé el qué y que demoraba 3 semanas o 4. Dios sabe lo que pasa en su vida. Y por tanto, ¿qué es lo que Dios hace? Hace con que esa semilla crezca en tiempo rápido para que usted no llegue atrasado para pagar sus cuentas. Es impresionante. Por tanto, vuélvase para Dios, practique esta palabra. Jesús dice en Lucas 6:38. ¿Qué es lo que Jesús dice, Cristel? Dad y se os dará. Medida buena, dad y se os dará. Siembra primero y viene después. Y después, una buena medida, apretada, remecida, rebosando. Y con la medida con que midas, es con esa medida que Dios te va a medir también. Y por tanto, ahora es la hora cierta. Usted mire para lo que aquello dice. Él dice, y practicar ahora mismo. Aquel que oye y practica la palabra de Dios es una persona sabia. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Va a agarrar esa semilla y multiplicar. Va hasta transferir riquezas de los otros para usted. Y nada le faltará, porque Dios es el Dios que suple todas las necesidades de acuerdo con las riquezas de Él. No es de acuerdo con su salario o de acuerdo con no sé qué. Y por tanto, ahora, ¿cómo usted va a hacer? Va a aparecer una placa allí en la pantalla para decir cómo usted puede sembrar, cuál es las cuentas bancarias, porque hoy, como saben, las iglesias están cerradas, pero tenemos toda esta facilidad digital, felizmente, y estamos en todas partes del mundo, y usted puede y va a participar, y Dios va a estar con usted. Y en cuanto estuviera la placa apareciendo, yo voy a pedir que nuestros técnicos coloquen una música que también es un clip que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser en contra? Si Dios es con usted, ¿quién puede estar en contra? Y la música dice más, es un versículo bíblico. Si Dios ni siquiera popó su Hijo Jesús, antes lo obligó a venir a la tierra para ir a la cruz, ser humillado, a toda aquella cosa terrible. Entonces con Jesús, Él también le da todo el resto. Y esa es la fe que vence al mundo, creer en ese Jesús que fue a pagar todo, sentencia, todo en la cruz. Vamos entonces, ver la placa, sembrar y oír esa música. Se Deus é por nós,